Como te digo, bienvenida aquí y bienvenida por aquí a este espacio y muchas gracias por querer colaborar. Siempre me da mucho gusto que las chicas, los chicos de la mentoría y los que siguen las redes sociales no sigan alcanzando cosas que parecen imposibles, ¿no? Y de hecho, como te digo, gracias por tu tiempo aquí, Andrea. Tú te presentas ahí para que las personas te conozcan. Y bueno, no, hoy día vamos a conversar con cómo realmente obtener un más de 110 en el TOEFL, que fue la nota que tú acabaste de obtener, ¿no? Y que espero que esta información sea de bastante utilidad a las otras personas y entender cómo fue esa nota a través de tu experiencia, ¿no? Entonces, coméntanos un poquito de dónde eres, quién eres y ahí conversamos un poco sobre este examen. Bueno, primero que todo, gracias por invitarme a este espacio. Mi nombre es Andrea Aguilar, yo soy hondureña y ahorita soy parte de la mentoría de Omar, que la verdad que es muy buena, se las recomiendo. Y bueno, estoy aquí porque hace poco hice el TOEFL y saqué un puntaje de 111, que Omar me dice que nunca había conocido a una persona que había sacado un puntaje tan alto. Así que vengo a hablarles un poco de mi experiencia, qué pueden hacer para prepararse y todo Y eso. bueno, es un puntaje casi perfecto, ¿no? Hablando un poco del puntaje, vamos a ver ahí. Tú sacaste 111. ¿Cómo fue las notas? En lectura sacaste cuánto? En lectura saqué 28, En listening. en listening saqué 27, en speaking saqué 28 y en writing saqué 28 también. 28, es prácticamente, como te digo, ¿no? Una nota perfecta, ¿no? No sé en dónde tal vez te pudiste haber equivocado, porque no es coincidencia, ¿no? Todas las notas se mantienen. Ahora mira, una pregunta aquí antes de entrar en más detalles. ¿Esta es la primera vez que tú rendiste este examen o no? Cuéntame un poco sobre eso. Sí, es la primera vez. Bueno, en mi escuela es muy común que el último año pues todo el mundo lo haga, igual que el SAT y todo, ¿verdad? Las preparaciones para aplicar al mundo exterior. Pero yo en ese momento, pues, la verdad que no estaba muy decidida si quería aplicar a otro lugar y todo. Entonces yo no lo hice, pero sí había escuchado experiencias de mis compañeros que tenían que ir a cierta institución que lo daba, tenían que estar súper temprano, que era larguísimo, cansado. Entonces siempre tuve como ese miedo y esos nervios de que si voy a poder concentrarme todas las 4 horas, si me va a dar hambre, si voy a querer ir al baño y todo eso. Pero Perfecto. esa es la primera vez que lo hice. Y bueno, es la primera vez que tú lo rindes, ¿no? Y sacas una nota que, como digo, no sé, después voy a buscar en YouTube algunos videos que diga TOEFL más de 110 para ver si existe alguna cosa, para conocer a esas personas, ¿no? Y qué bueno que sean de acá, de la parte de América, ¿no? Que nosotros estamos consiguiendo esas cosas grandes. Ahora, obviamente esto no es coincidencia, ¿no? El hecho de que tú hayas sacado 110, más de 110 en ese examen, quiere decir que tú estás preparada en el inglés. Entonces, cuéntame un poco, esa preparación del idioma tuyo, ¿fue en la escuela, fue en el colegio, te estudiaste un curso, es hobby, te gusta, estás todos los días, trabajas con el idioma? ¿Cómo fue ese contacto tuyo con el idioma? Bueno, yo desde que estaba en kinder, pre-kinder, yo estuve en una escuela bilingüe, totalmente bilingüe. Así que la verdad que se podría decir que yo me vine preparando para esto toda mi vida. Pero sí, o sea, mi escuela fue totalmente bilingüe. Siempre me ha gustado leer mucho y siempre he tenido como una preferencia en leer cosas en inglés. También igual películas y todo casi siempre son en inglés. Como te estaba comentando también, mi celular, todas mis cosas están en inglés. Y también tengo la oportunidad de estar trabajando en un rubro que es de interpretación médica, que es de doctores americanos y norteamericanos de habla inglés y uno tiene que interpretárselos. Así que mi trabajo también es prácticamente todo el día estoy rodeada del inglés. Prácticamente tú estabas en preparación constante en el idioma, entonces tú ya vienes preparándote varios tiempos en el idioma, ¿no? En lo que está relacionado al idioma. Ahora un poco en lo que está relacionado en este caso a la preparación para el examen. ¿Cómo tú te preparaste? ¿Cómo fue eso de la preparación en el examen, ¿no? Que es un punto sumamente también importante, ¿no? ¿Cómo tú te preparaste para ese examen? ¿Cuánto tiempo? ¿Tú leíste, sabías la estructura del examen? ¿Conocías el examen? Porque me imagino que alguna cosa tú ya tenías listo del examen, ¿no? Por lo menos ya lo conocías
o no así, no sé, porque muchas veces cuando se alcanza un puntaje así, de esos así tan excelentes, es como que no, o sea, la persona lo hace de manera natural y es por eso que te pregunto, ¿no? ¿Cómo tú te preparaste para el examen? Cuéntanos un poco eso de ahí. ¿Decidiste dar el examen? ¿Qué es lo que te motivó a dar el examen? Una vez que decidiste, ¿cómo comenzaste a prepararte y alguna cosa por el estilo que esté relacionado a eso? Bueno, la verdad que yo no lo iba a hacer el de Duolingo, porque sí tenía miedo, la verdad, porque yo sé que es un examen bastante largo y siempre, a pesar de que yo soy segura de mí misma, en de que yo sé inglés y todo, siempre al momento de rendir un examen yo me pongo nerviosa porque yo sé que es con tiempo. Así que yo estaba súper nerviosa por eso, pero al final, debido a que no estaba muy segura sobre el examen que iba a ser mejor para la aplicación que yo quiero, entonces dije, bueno, voy a hacer el TOEFL, eh, probablemente me va a ir bien, espero que me vaya bien, y empecé a buscar en línea lugares donde hacer exámenes de práctica. Exámenes de Pero práctica. sí, pero la mayoría que encontraba eran como, hacía dos secciones y ya para hacer las otras dos tenía que pagar o algo. Así Ujú. que lo que hice a ver, la primera semana prácticamente fue hacer uno de esos, que solamente hice dos secciones, para ver más o menos cómo iban las preguntas, cuál era la estructura del examen, más o menos cuánto tiempo me tardaba yo en contestar las preguntas, en leer el pasaje y todo. Y de ahí me dio más o menos una idea de cómo, ok, son ese tipo de preguntas. Luego bajé una aplicación Ujú. que es de Magoosh, es Ush. Magoosh. Ujú. Ellos son muy buenos, la verdad que ellos ponen videos en YouTube, tienen su blog, porque ellos dan tips para el TOEFL, para el, ¿cómo se llama el otro? IELTS. El IELTS. También creo que está el otro de ETS, que es un GRE. Ah, sí, el GRE, Eh, que es el para ingresar al posgrado, ¿no? Que son otros exámenes estandarizados. sí, entonces ellos tienen bastantes tips para todos esos exámenes. Incluso una de las personas del blog subió un video porque él se inscribió para hacer el TOEFL en casa. Ujú. Entonces creo que ellos sí tienen bastante conocimiento, creo que ellos ya lo han hecho bastantes veces este examen para saber cómo preparar a las personas que los miran, todo. Y en su blog ellos tienen exámenes de práctica, pero también son pagados. Pero tienen aplicaciones que uno los puede bajar para reforzar vocabulario, incluso los ponen por niveles, como vocabulario sencillo, básico, luego está el medio, el más difícil. Y la verdad que son actividades como dinámicas, ¿verdad? En línea, Ujú. que son muy bonitas. Yo lo usé más que todo para ver qué tipo de palabras me podrían salir, digamos, en nivel avanzado, nivel medio, nivel básico. Y la verdad que sí, es muy, muy bueno, me gustó, son como pequeñas tarjetitas en la aplicación que uno va jugando con ellas. Y hay bastantes aplicaciones, la verdad. Uno puede practicar sus sets de reading, de speaking, de writing, todos esos. Esos no los usé, Ya. pero sí, sí vi cómo era, cómo trabajaba. Perfecto, entonces prácticamente eso fue tu única preparación, entonces tú ya obviamente ya hablabas inglés, de ahí tú decidiste prepararte un poco con ese material de los simuladores, después con esta aplicación, y alguna cosa más, alguna cosa antes que hiciste eso de ahí o nada más, así, de ahí fue ya todo en el día del examen. Y primero, ¿y cómo te iban esos resultados en estos exámenes de simulación? ¿Te iban bien? ¿Tú sentías que estaba fácil? ¿Tú sentías o tenías algún poco de alguna dificultad, alguna cosa en esos simuladores? Bueno, en el primer simulador, en reading, sí recuerdo que me salió 23 de 30. Wow. Entonces yo quedé, pero igual yo quedé como, ¿por qué saqué 23? No puede ser. Y me puse a buscar como en qué preguntas tal vez había tenido errores. Y en esas preguntas fueron que yo dije, ok, me voy a enfocar en estas, voy a poner más cuidado al leer los pasajes Ujú. para tener como una mejor comprensión lectora, porque ese sí lo hice como
como un poco rápido porque yo sabía que eran con tiempo. Pero antes, Ya. bueno, el día antes del TOEFL, yo me metí a la página de ETS Ujú. y ellos te ponen una práctica, ¿verdad? Un simulador del examen. Exacto. Y claro, no son la misma cantidad de preguntas y eso, pero es bastante parecido. Ujú. Entonces yo lo hice, el día antes yo lo hice y traté de llevarme como el tiempo, con cuánto me tardaba en contestar las preguntas, pero más que todo fue como para saber bien cómo era la estructura del examen. O sea, tú ya estabas lista con la estructura del examen. Prácticamente Ujú. tú estabas lista. ¿Cuál de las, cuál sección crees que fue más difícil para ti? ¿Tú diste la versión, tú diste en tu casa o diste en algún espacio, en algún centro autorizado el examen? Yo lo hice aquí en mi casa. ¿Y eso crees que jugó un punto positivo o no? Pues la verdad que no sé. Obviamente sí, no, digamos que sí, porque sacaste 111 puntos, ¿no? Una de las cosas que yo te digo que justamente cuando yo rendí esos exámenes era la parte incómoda del speaking, cuando 20 alumnos en la misma sala tenían que hablar en un micrófono y si tú no tienes esa concentración, entonces prácticamente no es lo mismo, ¿no? Entonces cuéntanos un poco sobre esa versión. Entonces tú estudiaste prácticamente, digamos, en tu cuarto, tú te preparaste ahí y diste el examen ahí mismo, entonces era como que el ambiente ya era conocido, ¿no? Entonces eso juega a varios puntos positivos desde mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, cuéntanos un poco desde tu experiencia, ¿cómo fue rendir el examen en tu casa? ¿Fue fácil? ¿Fue cómodo? Cuéntanos un poco esa experiencia ahí para aprovechar, ¿no? Ya que muchas personas podrán tomar ese examen ahora en este final de la pandemia que estamos aún, pero ver cómo sacar provecho de eso ahí, como tú lo sacaste, ¿no? Viendo el examen TOEFL. Sí, la verdad que hacerlo en mi casa fue mucho más cómodo porque yo hice mi propio, ¿cómo se dice? Mi propio lugar, ¿verdad? Donde yo iba, mi escritorio, mi silla, e incluso me puse enfrente del ventilador porque yo sabía que iba a estar súper nerviosa al principio. Y le dije a todo el mundo en la casa, por favor, no pongan música ni nada porque yo voy a hacer el examen ahorita, así que total silencio. Pero sí estaba nerviosa porque, bueno, aquí en Honduras, no sé si allá en Brasil o en otros países se ha dado bastantes problemas con la luz o el internet. Ujú. Entonces, esa era una de mis mayores preocupaciones, como qué tal si se me va el internet en medio del Ah, examen. mira, ese es un punto negativo Y porque tú tienes que dar el examen pensando en eso, ¿no? ¿Será que va a estar la energía a tiempo todo? ¿Será que vamos a tener internet todo el tiempo? Mira, esos son puntos negativos, por ejemplo, que pueden causar estrés, ¿no? Que juegan mucho en ese sentido. Y bueno, síguenos contando ahí entonces. sí, la verdad que creo que estos puntos eran los que más me tenían nerviosa. Entonces, antes de eso yo compré bueno, mandé a mi papá a una ferretería a comprarme un cable de Ethernet Ya, para ya por lo menos tener segura la conexión de que el Wi-Fi no me iba a fallar en el examen. ya. Y otra cosa que sí me tenía nerviosa es porque a veces en las instrucciones, cuando uno programa el examen, Ujú. no está muy claro cómo es que se va a comenzar. Porque Ya, uno tiene que bajar una aplicación y tiene que bajar una extensión en el browser y, bueno, probar, ¿verdad? Primero que todo la cámara, el micrófono, la velocidad, el, el software de la computadora. Y el día del examen yo no sabía y la verdad que creo que el mero día del examen yo estaba como 40 minutos antes sentada enfrente de la computadora, ya, o sea, de lo ansiosa que estaba. Y ellos usan ProctorU, que es ya, como una organización que ayuda más que todo en exámenes en línea. Y ellos tienen personas que están 24/7 ayudando, ¿verdad? A los que van a rendir el examen. Entonces me acuerdo que le pregunté, me puse en ujú, el chat y les pregunté como que no sabía cómo entrar a la aplicación del examen porque te piden una identidad del ya, examen. Y yo probaba con mi usuario, probaba con mi identidad, con todo, y no me salía nada. Pero eso es porque no lo leí en ninguna de las instrucciones. Entonces yo hasta soñé con eso, ¿verdad? ya. Así era mi estrés. Pero Bueno, ella, la persona que me ayudó, me explicó de que una vez, ¿sí? no, sigue, sigue. Ella me explicó que una vez que termina el conteo,
en ProctorU para el examen, porque si te hacen un conteo cuántas horas faltan, cuántos días, todo, el examen él solo se va a abrir. Y que la persona que me va a estar monitoreando el examen es el que pone esa información. Así que para que no se preocupen si no saben cómo ingresar a la aplicación para que el examen empiece, ellos van a hacer esa parte. Que O eso sea, no yo hay no lo que, sabía hasta el mero día. ese es un buen punto. O sea, no hay que estresarse, hay que estar tranquilo que a la hora del examen eso se va a solucionar. Y ahí ellos te colocaron una hora y el examen comenzó exactamente en esa hora y la aplicación después se cerró automáticamente, me imagino. Sí, bueno, ellos dan varias fechas. Ellos ponen el examen en casa de lunes a jueves. Ya, Los viernes y sábados ellos no aplican ese examen. Entonces uno puede elegir la fecha que más le conviene y la hora. Tienen bastantes horarios. Y sí, la verdad que todo empieza a la hora. Incluso ellos aconsejan que uno esté no, mentira, de 10 a 15 minutos antes, antes. ya ingresado en la plataforma y todo por cualquier cosa. Pero sí, Perfecto. empieza la hora, ellos revisan el ambiente, porque Ujú. sí tenemos que cumplir ciertos requisitos, como que no está el celular cerca, que no haya nadie más cerca, no hayan distracciones, o sea, que el escritorio esté solo la computadora y usan, ¿Y cómo controlan eso? ellos están viendo Hay durante alguien el que está examen. viendo ahí la cámara tú debes colocarla en algún lugar que esté todo justamente esa área ahí libre, alguna cosa así, me imagino no, porque no sé, no, cuando es en un centro autorizado está una persona ahí caminando por el centro para ayudarte, para cualquier problema, ¿no? Pero ahora que fue en tu casa, eh, me imagino que ellos lo hacían todo a través de la cámara. Sí, cuando ellos quieren revisar todo el ambiente, ellos te piden que si es una laptop, digamos, que muevas toda la computadora en una 360, ¿verdad? Y para ver incluso si hay algo abajo de tu escritorio o si hay algo atrás, al lado y todo. La verdad Ah, que perfecto. fue chistoso esa parte, pero Tienes que demostrar que está todo ahí siendo de manera honesta el examen. Y cuéntanos un poco, durante el examen, ¿cuál fue la parte más difícil? ¿Tuviste un receso como generalmente se tiene en este examen o no? ¿O no contaste con ese receso? sí, hay un receso después de la parte del listening. O sea, Entonces se funciona hacen, igual que el normal, o sea, tienes 15 minutos de receso. sí, bueno, no recuerdo si eran 10 o 15 minutos, la verdad. Pero sí, ellos te dicen cuánto tiempo tienes de receso. Y sí, son dos secciones, receso y las dos secciones. Perfecto. Y de las cuatro secciones, ¿cuál crees la que fue más difícil para ti o en la que sentiste más dificultad o todas fueron como que sencillas, no sé? Bueno, la parte creo que en la que más me sentí nerviosa fue en la parte de reading, Ya. porque es bastante, la verdad que sí nos dan bastante tiempo, Una pero hora, la verdad una hora, ¿no? Una que hora para esa parte. una hora. Pero la verdad que a veces yo me quedaba leyendo una pregunta y leía la parte del pasaje otra vez y ya miraba que habían pasado 3 minutos. Entonces eso es lo que me tenía como preocupada, que tal vez no me iba a dar tiempo. Ya, entonces, pero sin embargo, ahí cuando tú leías, cuando tú veías las preguntas, sentías que el inglés estaba difícil, estaba fácil, o más o menos para tener una idea, ¿no? O cuando tú respondías a la pregunta, ser un poco más específico, cuando tú respondías a la pregunta que son de opción múltiple, ¿no? ¿Tú sentías seguridad de que esa era la respuesta o alguna de esas preguntas tú dudaste, decir, voy a intentar en esta, que esta parece? O todas las preguntas tú dijiste, es esta, porque prácticamente sacaste 28 ahí, ¿no? Te equivocaste en una o dos, tal vez en una única pregunta, ¿no? No, la verdad que a medida que iba pasando los pasajes, digamos, ya el último, que todavía recuerdo que era sobre unas estatuas chinas, sí ya se convertía un poco más abstracto el texto. Ya. Entonces ya las preguntas, sí, ya como que tenía que pensarlas más. Y sí, o sea, que habían varias. Usualmente ya del final de cada yo decía, pues yo digo que es esta, pero no sé, ¿verdad? No estaba 100% segura. Pero sí, era más que todo ya las últimas.
siempre van aumentando la dificultad a medida que va pasando. Exacto, va aumentando la dificultad. Entonces, algunas de ellas tú realmente dijiste, vamos a ver, tal vez sea esta. Y bueno, después de esa hora de, del reading, ¿no? Ahí pasas al listening. ¿Cómo te fue esa parte? De ahí, todo esto es interesante porque quiero ver cómo afectó eso de aquí el examen, ¿no? ¿Utilizaste los mismos audífonos que estás utilizando ahora o utilizaste parlantes? ¿Cómo fue esa parte del listening que tú realizaste? ¿Tomaste apuntes de todo lo que había en los textos o simplemente audífonos y nada más? ¿Qué consejos nos Bueno, darías ahí para esa parte? ahorita que mencionas audífonos, sí les quiero decir que no les permiten usar audífonos. No les permiten utilizar audífonos. Sí, Perfecto. no es permitido. Pero la verdad que el volumen del examen es lo suficientemente alto y siempre prueban ellos antes. Incluso uno mismo puede chequear todo el sistema de la computadora y el sistema le detecta, ¿verdad? Cómo están los altavoces de la computadora, el sonido y todo. Así que siempre asegúrense de que su computadora funcione con su sonido. Porque sí, los audífonos están totalmente prohibidos durante el examen. Ya, Y en esta parte de listening, sí tomaba, creo que hubo una sección que no tomé nota, ya. porque a veces sí notaba que al querer tomar nota, a veces me desconcentraba un poco. Pero sí, ya en las últimas dos, sí procuré que solo tomar notas de palabras importantes o de algo muy, muy importante que tal vez, que yo pensaba que tal vez me podían preguntar. Ya sabía más o menos qué tipo de preguntas eran por el examen de práctica que hice Ujú. y también por los otros audios que ya habían pasado. Entonces ya es como que ya estaba más familiarizada, ya me sentía más cómoda con eso. Entonces sí, solo tomaba como palabras clave, Solo más que palabras todo. claves que te iban a ayudar después a estructurar todo el audio que tú escuchaste para responder a las preguntas. En estas preguntas, nuevamente, la misma pregunta, ¿no? ¿Tú sentías que todas las respuestas tú estabas segura que esa era la respuesta o también hubo algunas que dijiste, ah, vamos por esta porque parece que esta es? Bueno, en esta parte sí me sentía más segura, pero sí Ya. recuerdo que habían como dos o tres que tenían dos respuestas que podrían ser, según lo que yo había escuchado, según lo que yo había recordado y todo. Entonces sí, en eso sí me iba como un poco, como bueno, Vamos a ver voy qué a pasa. poner esta. Sí. Listo, y bueno, y de ahí finalmente, o sea, cuando ya acabaste esas dos secciones, vino el receso. Ahí, ¿cómo estabas tú? ¿Cómo te sentías? ¿Qué hiciste? ¿Saliste un poco de tu cuarto a relajarte, a tomar agua? ¿Sentías que te está yendo bien? Cuéntanos un poco eso de ahí, porque todo ese proceso es importante, ¿no? Porque como te digo, la nota que sacaste es realmente impresionante, entonces entender todo ese comportamiento tuyo siempre va a ser interesante para entender, ¿no? Cómo llegar a esa nota. Sí, la verdad que en mi receso yo salí de mi cuarto porque cuando comencé el examen, no les miento que mis manos estaban sudando helado. Ya. Estaba muy, muy nerviosa. Entonces sí, yo fui al baño, tomé agua, incluso creo que regresé antes de tiempo porque ellos dicen que si uno se pasa, le cancelan el examen, ¿verdad? Así que yo siempre con mi paranoia. Pero sí, salí del cuarto definitivamente porque estar que casi 2 horas y media, Dos 3 horas, horas. y es, es agotador. Perfecto, y bueno, y de ahí después de que regresaste comienza la parte del speaking, ¿no? Que es prácticamente te dan instrucciones, habla, te dan instrucciones, habla, y esta parte es rápida, ¿no? Termina, creo que me recuerdo que en unos 20 minutos ya se acaba. ¿Cómo funciona esta parte de aquí? ¿Se utiliza el mismo micrófono de la computadora? ¿Utilizas un micrófono externo? Tienes que tener preparado eso de ahí. ¿Cómo funciona eso de ahí? Porque cuando tú haces en un centro autorizado, ellos te dan el audífono que ya tiene directamente el micrófono incorporado, como el que tú tienes ahora, que estás usando ahora. Solo que en este caso me dices que tú no pudiste utilizar audífonos. ¿Cómo funciona la parte de ellos recibir este speaking primeramente, ¿no? ¿Cómo fue? Igual, usa el micrófono de la computadora. Lo que sí a veces hacía, porque antes de bueno, antes de esa sección prácticamente,
ellos te piden hacer un examen del micrófono, ver cómo se escucha, si se escucha bien. Entonces tiene que salir más o menos en un rango que ellos te dan. Pero sí me trataba como de acercarme, más que todo al micrófono donde estaba la computadora para que se escuchara mejor, para evitar, ¿verdad?, cualquier problema. Y en esa parte, pues, no nos están grabando ni nada, así que no se va a ver como que nos estamos acercando a la computadora. Así que sí, yo siempre me acercaba más a la computadora cuando iba a contestar esa parte. Ya, o sea, sí, sí, hacías como que hacía, estar hablando así cerca de la computadora, así para ver. Y bueno, no, me imagino que esa parte fue la más sencilla, ¿no? Porque no es simplemente, ¿no? Sino que ya que alguien que conoce y maneja el inglés, expresar sus ideas iba a ser un poco más fácil. Y de ahí entraste a la última sección, ¿no? A la sección del examen, ya después de 3 horas cansada, que fue la parte de escribir. Fueron dos preguntas de la misma manera, me imagino. ¿Y cómo te sentiste en esa parte de ahí? Me imagino que la aplicación que tú bajaste era similar a la que uno da en el centro autorizado, solamente te cuenta las palabras y se acabó, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo fue ese final del Sí, examen. la verdad que es la misma aplicación porque tiene las mismas instrucciones sobre los audífonos y todo, aunque es prohibido usarlos en el examen en casa. Y la verdad que la sección de writing fue mi favorita. Ya. Definitivamente que me sentí tan tranquila ya para ese momento y yo ya sabía más o menos qué tipo de preguntas eran. Ujú. Entonces, en la primera, sí, tomar nota por la parte de que uno escucha como una lectura y leerla, ¿verdad? Entonces, sí, ahí tomar bastante nota porque yo sabía que era como un tipo de comparación que iba a tener que hacer. Así que ahí sí es muy importante. Yo llené, nos dejan usar una pizarra o uno de estas, un papel blanco totalmente y meterlo en estos forros. Así que yo llené totalmente esto con un marcador de pizarra. Ya. Y no, que la verdad, no, no sé, esa parte fue la que más me gustó. Lo hice Perfecto. súper rápido. ¿Y tú ya estás acostumbrada a escribir documentos en inglés o cosas así o no? Tú ya escribías bastante, porque aquí no, es todo bien, ¿no? Tú manejas el inglés, tú ya hablas, lees, escuchas, solo que la parte de escribir, que también te fue muy bien, que sacaste 28, tiene un punto extra que es el cómo expresar tus ideas, ¿no? El cómo, no es solamente saber inglés, sino saber expresar las ideas de una manera adecuada, haciendo un llamado de atención, que el párrafo va a ser como que la introducción, después un cuerpo y después una conclusión. Tú ya estás acostumbrada a ese tipo de documentos, tú lees mucho ese tipo de documentos o tú escribes tal vez esos documentos. Cuéntanos un poco eso de ahí. Bueno, al hacer ensayos, la verdad que en la escuela nos ponían prácticamente todos los días a hacer un ensayo. Así que sí estoy bastante familiarizada con la estructura. Y también aquí cabe de que a mí me gusta leer bastante y me gusta como ir fijándome en cómo ellos expresan sus ideas, especialmente las ideas que más me llaman la atención. Ujú. Entonces trato de como de imitar eso, Ya, como tratas tratar como de que hacerlo fluido. de Sí, hacerlo de la misma prácticamente es manera. como que estudio la escritura de los libros que me gustan. Ya, y prácticamente tú intentas reproducir eso de ahí. Y me imagino que eso hizo que tus ensayos se vean bastante profesionales. Y bueno, vamos entrando un poco más ya al final de esta conversa y al final del examen. Terminaste el examen, se acabó el examen, ¿esperabas por un 111? ¿Esperabas por un más de 100? ¿O cuál era la sensación? ¿Cuál era la nota que tú te esperabas? Cuéntanos un poco eso de ahí, porque siempre uno sale con esa sensación, ¿no? Y ahora, ¿será que fue? ¿Será que no? Tal vez, parece que sí, no sé, ¿no? Y de ahí, ¿cómo era esa sensación que tú sentías a la hora que se acabó el examen? Pues la verdad que al terminar el examen, sí es, yo siempre salgo de los exámenes con mucha duda. Y yo solamente pensaba, por favor, que haya sacado arriba de 20 en reading y bueno, en todas, la verdad. Y cuando termina el examen, ellos te dan como los puntajes no oficiales de las primeras dos secciones. Y cuando yo vi esos puntajes de 28, 27, o sea, yo me alegré totalmente porque la verdad que no, yo siempre espero como algo
más bajo, ¿verdad? No, no Ya. pongo mis Ellos, expectativas tan ellos altas. ya te dieron los puntajes a la hora que se acabó el examen, entonces, los no oficiales, ya te expresaron en el reading y en el listening. Sí, en el reading y listening, ellos dan el puntaje no oficial. Creo que es como es automático Ujú, exacto, ya el sistema. existen las respuestas, exacto. Ujú. Entonces, por lo menos esos dos, yo ya sabía cómo me había ido. Ahora que solo me faltaba esperar el de speaking y writing. Y la verdad que sí, estoy feliz con el puntaje, pero siempre estoy pensando por qué me bajaron 2 puntos en esas dos secciones. No, perfecto. No, el punto es que tú ya estabas, o sea, después de haber recibido esas dos notas, entonces tú ya estabas esperando por lo menos un más de 100, ¿no? Porque estabas esperando la calificación del speaking y estabas esperando la calificación de la sección que te fue mejor, ¿no? Según tú, porque lo acabaste más rápido, ¿no? Entonces, y ahí la sensación cuando llegaron los resultados, ¿era eso lo que tú pensabas que ibas a sacar o fue un impacto así como que, wow, 111 puntos? Pues la verdad que sí estaba como esperando un muy buen puntaje. Yo soy una persona bastante estricta conmigo mismo, así que incluso en el examen, ¿verdad? Yo decía, si no sacas arriba de 100, o sea, no importa, vas a gastar otros 5.000 lempiras, que son los $190, y no importa, lo vas a volver a hacer en 2 semanas. Así que sí, la verdad que sí me alegré muchísimo. Incluso hasta se me quitó el sueño ese día cuando vi los puntajes. Hasta fui a despertar a mi mamá para contarle. O sea, incluso te mandé el mensaje en ese momento. O sea, la Exacto. verdad que yo No, estaba súper y yo feliz. también súper contento, porque como te digo, wow, o sea, súper contento con esa nota, ¿no? Yo me quedé viendo ya 28, 27, 28, 28. Lo único que se me vino a la mente fue así, ¿en qué falló para no haber sacado un puntaje perfecto así? Porque alguien que saque ese puntaje así, o sea, ¿en qué falló? No, o sea, no, hay ciertas cosas que realmente te equivocaste, no sé qué pasó, pero bueno, me imagino que tus papis o algo así no entendían mucho el logro que tú estabas consiguiendo, ¿no? Tal vez era un examen más que tú estás pasando, ¿no? Pero eh, realmente no es cualquier examen, ¿no? Es uno de los exámenes más importantes, diría yo, a través de en nuestra vida académica para poder conseguir nuestro sueño de estudiar en el extranjero, ¿no? Entonces, primeramente, felicitaciones por esa nota, ¿no? Como te digo, yo no conozco a nadie, conocí a personas que sacaron 106, eh, y eres la primera persona que conozco que sacó 111, ¿no? En ese examen, prácticamente una nota completa, ¿no? Y no sé si cuando lo hagas nuevamente vuelvas a sacar esa nota, quién sabe, no sé, entonces es algo que deberás aprovecharle. Antes de hacerte unas preguntas un poco más de cuáles serán los siguientes pasos, cuéntanos un poco aquí cuál sería la recomendación a las personas que están por rendir el examen. Primeramente, esa decisión que tú dices, ¿no? O sea, voy a dar el examen y si no saco más de 100, voy a hacerlo nuevamente. Y, o sea, tú ya estabas decidida a obtener esa nota. O sea, quieras o no, tú ya decidiste que ese iba a ser el final de ese examen, que fue a la primera, muy bien. Entonces, tiene que ver mucho con esa convicción y con esa decisión de lo voy a hacer y punto, y se acabó. O sea, yo voy a tener 100 y no me importa si yo voy a gastar 5.000 empiras, dices que es, no, 5.000 empiras más y lo voy a dar en 2 semanas. El punto es que yo necesito 100 puntos. Y ese es un pensamiento que justamente me gusta mucho y es un pensamiento que yo no intento, yo cultivo mucho en los estudiantes de la mentoría, porque es así como se consiguen las cosas, o sea, no es como que, no me fue bien, no saqué la nota que no quería, no, no te fue bien, no sacaste la nota que querías, hazlo nuevamente, o sea, vamos a seguirnos preparando, a evaluar qué pasó, cuál fue el problema e intentarlo nuevamente. Entonces, cuéntanos cuál sería la recomendación así en general sobre eso y sobre preparación. No, veo que ya tú ya lo dijiste, ¿no? Lectura, cosas así, pero algo más tal vez que tú puedas agregar que sería interesante que los chicos comiencen a aplicar, ¿no? Pues lo primero que les diría es como, no se preparen solo en 2 semanas. O sea, yo lo hice porque la verdad que ya quería salir de eso y bueno, yo, como te dije, prácticamente toda mi vida estuve rodeada del inglés, pero más que todo es eso, lectura con anticipación, así como tú les has dicho, 3 meses, 4 meses de preparación, porque yo sé que el inglés es bastante extenso.
Y, o sea, es diferente al español en la estructuración de oraciones, todo, así que tienen que estar bastante seguros en cómo expresar sus ideas. Eh, bueno, leer es muy bueno. Escuchar videos en YouTube para ir preparando, acostumbrando su oído, es muy importante. Y prácticamente en la página del TOEFL, ahí les dan esos exámenes de prueba que son muy buenos para saber la estructura del examen. Eso siento que me quitó bastantes nervios porque yo decía, ¿qué tal si no tengo tiempo en esta sección? ¿O qué tal si la pregunta no sé cómo entenderle? Porque sí hubo, que se me olvidó mencionar, siempre hay un tipo de pregunta que es como seleccionar tres opciones para un resumen del pasaje, Ujú. con los puntos más importantes. Y yo las primeras veces que yo hacía esa sección, yo o sea, no había leído bien las instrucciones de esa pregunta y siempre la fallaba. Pero el día que hice el examen de práctica de la página oficial del TOEFL, me detuve a leerla bien y fue como, ok, ya entiendo a qué se refiere esa Lo que estás pregunta. buscando. Sí, entonces creo que eso me ayudó también bastante como a aclarar mi mente y organizar mejor mi mente al momento de dar el examen. Perfecto. Ahora que regresaste un poco al examen y hablaste de los tiempos, ¿el tiempo fue suficiente o acabaste justo en las cuatro secciones? ¿Cómo fue eso de ahí? ¿Tú tenías algún tiempo para revisar un poco las preguntas que no te estaban, que tenías dudas o llegaste justo y se acababa el tiempo? Bueno, en todas las secciones sí, me sobraban como 5 minutos Wow, cinco para, minutos en cada sección. sí, para poder revisar las preguntas. Pero sí, en la parte de reading, que es la más extensa, sí llegó un momento que creo que solo me faltaban 30 minutos y yo me preocupé y me puse súper nerviosa. Yo dije, ay, fijo, no termino o fijo, me va a faltar una. Así que traté de leerlo lo más rápido, de ir descartando las opciones más rápido y todo. Pero sí, sí, siempre me sobró tiempo. Y en la última parte, en escritura, ¿cuánto tiempo te sobró? Que ya dices que fue la más fácil para ti, ¿no? Bueno, el ensayo, la verdad que yo lo terminé creo que fueron 13 minutos y te dan Wow, media hora. exacto. Entonces, eh, en un momento sí pensé como, ¿será que ya le doy terminar y ya salir de esto? Pero sí me puse a revisar lo mejor, ver qué otras ideas podía meter, Y qué cosas comenzaste a podía estructurarlo mencionar. mejor. Sí, entonces al final igual lo dejé como con 5 minutos de sobra, pero sí me tomé el tiempo para revisarlo y todo. Bueno, entonces, claramente vemos que la nota no fue coincidencia, ¿no? Y yo cuando di esos exámenes nunca me sobró nada de tiempo, siempre me faltaba tiempo. Tú ya estabas completamente preparada y bueno, como te digo, felicitaciones primero por esa nota. Muchas gracias por compartir aquí esa experiencia con las personas que están viendo y verán este video y que les sirva, ¿no? Un poco para motivación de que es posible sacar esa nota. Y ahora yo quería preguntarte, ¿cuáles son los siguientes pasos ahora, ya que el mundo se abre para ti con esa nota, ¿no? Desde la universidad más simple hasta Harvard, que pide más de 110. Entonces, ahora para postular tú tienes varias opciones en el mundo. ¿Cuáles son tus ambiciones? ¿Cuáles son tus decisiones ahora con esa nota? ¿A dónde tú estás apuntando? ¿Qué quieres estudiar? Solo coméntanos un poco ese de ahí para ir finalizando. ¿Pensaste en Harvard tal vez o no? No, todavía no he pensado en Harvard. Bueno, la verdad que ahorita los siguientes pasos es terminar de pulir la carta de motivación, porque Estás sí, como que estás. la dejé como un poquito a un lado ahorita en estas 2 semanas del TOEFL. Em, y la verdad que terminar todos ya los documentos para poder postular, que mi primera opción es en la Universidad de Glasgow para un programa de literatura para niños, que la verdad que ese es un tema que me gusta y me llama bastante la atención. Y creo que también por eso es que me he estado como preparando bastante en esa área de estar leyendo bastantes cosas, fijándome más en la estructuración de cómo expresar mis ideas, mis historias, No, todo eso.
No, y ahora, mira, ya, desde ya te digo, o sea, con esa convicción, esa decisión que tú tienes, en pocos meses estaremos haciendo un nuevo video aquí contando tu experiencia y tu aceptación en esa universidad. Yo leí tu carta y tu carta, eh, te comenté algunas cosas, después tú la regresaste, estaba muy buena. Recuerdo muy bien ahí que tú ya tenías un poco, justamente hablando de esas novelas, que querías investigar sobre eso de ahí. Y mira, simplemente adelante con esa misma convicción. Una de las cosas que yo siempre les digo a ustedes en la mentoría, ¿no? ¿Ustedes del grupo uno o 2? ¿Eres del grupo Creo que, 2? creo que no sé si del uno, Del uno. creo. Wow, eres de los primeros. Entonces, ya del uno hay, mira, hay un 111 en el TOEFL, hay una becaria Luis Vives, hay una becaria Fulbright, hay algunas cosas allá en el grupo uno. Realmente los resultados vienen dando frutos, ¿no? Todo nuestro trabajo. Entonces, mira, Andrea, solo para ir finalizando este video de aquí, solo para darle un pausa, después nosotros seguimos conversando un poquito más. Agradecerte y de verdad muchas gracias por tu tiempo. Espero que esto les sirva realmente a las personas que están viendo y verán este video. Un mensaje final y simplemente despedirte. Pues la verdad que solo les digo que confíen en ustedes mismos, prepárense bastante y que no hay límites, no se pongan límites mentales ni físicos, ni nada. Aprovechen que este examen se puede tomar desde la casa ahorita. Y como decía Omar, esta va a ser una batalla en nuestro territorio, así que sáquenle, sáquenle provecho a eso. Pero sí, o sea, prepárense y tengan confianza en ustedes. Perfecto, muchísimas gracias y bueno, nos vemos en un próximo video con algunos nuevos logros de Andrea Aguilar de Honduras. Un fuerte abrazo y chao, chao.